último día del mes de mayo de 1410, Martín I, llamado el Humano, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Córcega y Cerdeña, y conde de Barcelona, moría sin descendencia legítima. La sucesión a uno de los reinos más importantes e influyentes de la Europa cristiana estaría en disputa durante 2 largos años. El criterio del dominico valenciano Vicente Ferrer fue determinante para consensuar el insólito acuerdo que pasó a la historia como el Compromiso de Caspe. Seguro que esto no es un invento del demonio. La representación de Caspe, el Compromís. Sí, ¿Lo recuerda usted así, padre Vicente? Bueno, no exactamente. Además, el hombre que hace de mí no se me parece demasiado. Padre Vicente, dígame una cosa, por favor. ¿Alguna cosa? A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Han sido 3 meses de duras deliberaciones. Una elección difícil, porque los 2 pretendientes más fuertes contaban con poderosos apoyos en todos los reinos. Todo Occidente está pendiente de la decisión que se ha tomado en Caspe. ¿Quién sabe dónde nos llevarán estos acontecimientos en el futuro? Vicente ha sido decisivo en el voto de los compromisarios. Ha sido el primero en hablar y estoy seguro de que su oratoria y su prestigio han influido en la decisión final. Fue algo muy emocionante, muy emotivo, sí. Ante las puertas de Santa María la Mayor de Caspe se había levantado una tribuna y en ella un altar donde se hizo una misa solemne. Era digno de ver la plaza atestada, la gente del pueblo, las expresiones de sus caras, los nobles con sus galas, la gente de armas, la señora real y otros pendones, y toda la solemnidad del acto. Sí. La gracia del Espíritu Santo hizo que por medio de mis compañeros fuera elegido para dar un sermón solemne. Sí. Gaudeamus et exultemus et demus gloriam Deo, qui venerum nuptiae agni. Sí. Después del sermón hice la proclamación oficial. Sin embargo, yo solo soy un humilde servidor de Cristo que ha tenido la bendición de estar presente en unos momentos tan inmemorables de la historia de nuestros reinos. Bonifacio Ferrer, prior de la Orden de los Cartujos, fue también compromisario en Caspe. Bonifaci era hermano de Vicente Ferrer. ¿Qué le podría decir de mi hermano? Era una persona célebre y muy conocida en los territorios de la Corona de Aragón y en gran parte de Europa. Desde que dejó de ser confesor del Papa Benedicto XIII, llevaba 12 años dedicado por completo a la predicación. Un gran orador. Además de poseer un profundo conocimiento de la doctrina cristiana y fama de hombre milagroso. Por eso su intervención resultó decisiva. Y al parecer los dos estuvieron de acuerdo en apoyar a Fernando de Trastámara. Sí. Era una decisión que tenía que ser justa, válida y firme, inspirada por el Espíritu Santo. No hay que olvidar que lo que saliera del compromiso determinaba el futuro de la Corona de Aragón, pero además también afectaba la futura unión entre los principales reinos de la península. Sin duda, una decisión de trascendencia histórica.
Durante el siglo XIV, la corona de Aragón se había convertido en una potencia del Mediterráneo occidental. Los 5 monarcas que se suceden, Jaime II el Justo, Alfonso IV el Benigno, Pedro IV el Ceremonioso, Juan I el Cazador y Martín I el Humano, demuestran una marcada voluntad de expandirse conquistando territorios por todo el Mare Nostrum. Así se incorporan a la corona los condados de la Cerdaña y el Rosellón al sur de Francia, el reino de Córcega y Cerdeña, el de Sicilia y, por un corto periodo de tiempo, los ducados de Atenas y Neopatria en Grecia. El tercero de los compromisarios valencianos era un hombre de leyes, el jurista Pere Beltrán. Martín el Humano, el último rey de la dinastía, fue un hombre indeciso. Durante los 14 años de su reinado no pudo apaciguar las oligarquías urbanas envueltas en luchas de bandos. Además, tenía que pacificar los reinos de Sicilia y Cerdeña. Y murió sin descendencia. De los 4 hijos que tuvo con la reina María, ninguno le sobrevivió. El último a morir fue Martín, el primogénito y sucesor. Se presentaba entonces un grave problema en la sucesión del trono, porque la reina había muerto hace 3 años y aunque Martín se casó, moriría 8 meses después, sin descendencia y sin dejar claramente quién debía sucederle. La situación del reino quedaba entonces incierta. El rey Martín dejaba un reino malherido por la crisis económica, malherido por las guerras de pacificación entre Sicilia y Cerdeña, por las revueltas campesinas contra los señores feudales, por las continuas luchas en las ciudades. Todo esto por no hablar de los cambios que se estaban produciendo en Europa, que anticipaban ya la época renacentista y en la que el poder feudal iba a dar paso al poder económico de la burguesía y los gremios. Y no olvidemos un elemento importantísimo en el escenario político del momento, el cisma de Occidente. El cisma se fundamentaba en las rivalidades de los cardenales franceses e italianos, apoyados por las diversas potencias de Europa. Cada partido quería un papa de su respectiva nación. Desde 1378 y durante 39 años, la obediencia de la cristiandad estuvo dividida entre 2 papas que se declaraban legítimos, uno en Aviñón y otro en Roma. Incluso se llegó a nombrar un tercer papa en Pisa, con lo que el caos fue aún mayor. Así, a la muerte del rey Martín I el Humano, la cristiandad tenía 3 papas. En Roma, Gregorio XII. En Pisa, Juan XXII. Y en Aviñón, el aragonés Pedro Martínez de Luna, elegido con el nombre de Benedicto XIII. Hombre astuto y terco, con una sólida formación jurídica y teológica. Soy el único sucesor directo a la silla de San Pedro. El legítimo, por derecho y elección. Ante mí he visto alzarse y caer 6 papas, señal indeleble de mi legalidad. Nadie podrá decir que no he luchado toda mi vida sin descanso por la solución de este cisma, por la unión de la Iglesia, sin injerencias políticas, solo la Iglesia. Pero es imposible. Por ello he sufrido insultos, vejaciones. Estuve a punto de morir en Roma. El rey de Francia me retuvo asediado en mi castillo de Aviñón durante 5 años. 5 años de cautiverio, del que tuve que escaparme huyendo como un villano. Y ahora, heme aquí, en Peñíscola, perdiendo cada día más apoyos, enfrentado a ese demonio de Segismundo, el emperador del dragón, y viendo cómo mis enemigos ganan la batalla. Pero la guerra no está aún perdida. Me apoya Castilla, y si Dios quiere, también Aragón. La decisión es clara. La división de la Iglesia me afectó mucho. Creí gravemente enfermo, incluso estuve bien cerca de la muerte. Pero incluso en esta grave condición no me faltó la gracia de Dios. Porque en un sueño, y de esto me acordaré toda la vida, se me apareció el Señor rodeado de ángeles y acompañado de San Francisco y Santo Domingo, mandándome que a partir de ahora en adelante toda mi vida estaría dedicada a predicar su palabra por todos los pueblos
y la venida del juicio final. Y así lo estoy haciendo, mientras mis fuerzas me lo permitan. Fray Bonifaci, ustedes nacieron en el seno de una de las familias valencianas más notables de finales del siglo XIV. Mi padre era notario y mi infancia fue plácida, rodeado de mis 7 hermanos. Era una casa muy ruidosa. Fui muy afortunado en aquellos tiempos tan duros. Usted fue embajador del Reino de Valencia, entre otros muchos cargos de importancia. Y también traduje la Biblia al valenciano. De manera que, con toda la modestia, pienso que mi presencia como compromisario en Caspe era justa. Claro que al lado de mi hermano mi persona resulta insignificante. ¿Cree que la fama de su hermano Vicente ha eclipsado su figura? Es bien cierto que la importancia histórica de mi hermano Vicente ha hecho que apenas se hable de mí. Y no es algo que me pese. Pero humildemente creo que también hice una tarea importante en la política y en la Iglesia. Eso no cabe la menor duda. Pero es innegable que Vicente Ferrer fue la gran figura de su época. Vicente era una persona muy culta. Estudió lógica, filosofía y teología, para continuar posteriormente sus estudios en Tolosa de Lenguadoc. Aprendió hebreo y latín. Se dice que llegó a saberse la Biblia de memoria, pero yo creo que es una exageración, la verdad. Y después de su enfermedad en Aviñón, su hermano se dedica a predicar por toda Europa. Y aún tuvo tiempo para participar, y yo con él, en el compromiso de Caspe, donde se decidió, con acuerdo por primera vez, la sucesión a un reino. Por aquí, por favor. A la corona de Aragón aspiraban 7 candidatos, que pronto se redujeron a 5. Sus relaciones con el último rey, Martín el Humano, eran diversas y complejas. Federico de Luna, nieto bastardo, hijo natural del fallecido Martín el Joven. Luis, duque de Calabria, nieto del rey Juan, hermano de Martín. Alfonso, duque de Gandía y conde de Ribagorza y Denia, primo lejano del rey Martín. Fernando de Antequera, sobrino, por ser hijo de Leonor, hermana del rey. Jaime, conde de Urgell, cuñado, casado con Isabel, hermana del rey. Muy pronto todas las simpatías se polarizaron en estos dos últimos. En esta situación, un grave suceso alterará el equilibrio de fuerzas. El asesinato del arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia. Jaume Montfort, que actuó como notario del reino durante las deliberaciones de Caspe, conoció los hechos. Si no recuerdo mal, fue el día 1 de junio. El arzobispo salió de Calatayud para acudir a la capital del reino. Y en las inmediaciones de la Almunia de Doña Godina, 2 enviados de Antón de Luna le pidieron que se reuniese con su señor, lo que el prelado finalmente aceptó. En las vistas que tuvieron, al parecer, la tensión fue aumentando. Y al negarse de forma reiterada al arzobispo a aceptar como futuro rey de Aragón al conde de Urgell, Antón de Luna debió perder los nervios. Y en un ataque de furia, pues arremetió con la espada, matándolo a él y a varios de sus acompañantes. Eso afectaría profundamente las negociaciones. Mucho. Fue un caos. Después de la muerte del arzobispo, del asesinato, se temió una guerra civil. En el verano de 1411, las tropas de Fernando se presentaron en la frontera de Aragón y los enfrentamientos, claro, se recrudecieron en la mayoría de los territorios de la corona. Ello hizo que una parte de la nobleza indecisa pues, se decantara por el de Antequera. El asesinato del arzobispo García por la partida del conde de Urgell fue un golpe muy fuerte. Un hecho tan abominable como este, naturalmente, soliviantó a todos los reinos. Porque Antón de Luna no solo había atentado contra un oponente político de los más importantes de Aragón, no. También fue un ataque contra la Iglesia. Bueno, y aunque el Papa Benedicto le amenazó con la excomunión, este terrible asesinato fue el origen de muchas batallas y muchos conflictos en todos los reinos. Señor Beltrán, parece ser que en Valencia la lucha entre los dos bandos fue especialmente encarnizada. Y tanto. Se formaron 2 parlamentos. El Parlamento de Dentro, en Valencia, encabezado por la familia de los Vilaragut
con el apoyo de las clases populares. Preferían al conde de Urgell y el Parlamento de Fuera, en Paterna, encabezado por la familia de los Centelles y con el apoyo de la nobleza. Estos estaban a favor de Fernando de Antequera. Y este enfrentamiento se dirimió en la batalla de Sagunto. Una desgracia. Cuando se llega a las armas, muy mala cosa. Fue en el verano de 1411, cerca del mar, entre Puzol y Sagunto. A pesar de los intentos de pacificación del Papa Benedicto, Vicent Ferrer y el obispo de Valencia, al final acabaron enfrentándose los Centelles y los Vilarraguten en Morvedre. Muchos muertos. Demasiados muertos. Salieron vencedores los Centelles y las tropas partidarias de Fernando. Sí. Al acabar la batalla, los Centelles convocaron un nuevo parlamento en Valencia. Allí se reunieron vencedores, vencidos, representantes de todos los estamentos, y de ahí salieron los 3 representantes valencianos. Poco después, el 15 de febrero de 1412, los representantes de Aragón y de Cataluña, reunidos en Alcañiz, llegaron a un acuerdo para establecer la sucesión. Sí, se le llamó la Concordia de Alcañiz. Allí se decidió, entre otros asuntos, que en representación de toda la corona de Aragón se elegirían 9 compromisarios, 3 por cada territorio principal, Cataluña, Aragón y Valencia. Y estos en la villa aragonesa de Caspe tendrían que elegir a un nuevo rey entre los candidatos que se presentaban. Es lo que conocemos como compromiso de Caspe. El 13 de marzo se produjo la votación para designar a los compromisarios que tenían que proclamar al nuevo monarca. Fueron aceptados los valencianos Vicent y Bonifaci Ferrer y Giner de Rabassa. Los catalanes Bernat de Gualbes, Pérez Agarriga y Guillem de Vallseca. Y los aragoneses Francisco de Aranda, Domingo Ram y Berenguer de Bardají. Señor Montfort, usted fue admitido como notario y secretario de los compromisarios por la parte valenciana, de manera que conoció a fondo lo que pasaba en las sesiones. Mire, primero estaban las audiencias para escuchar a los representantes de los candidatos, para que expusieran sus razones y derechos de sus representados. Y a todos había que dar respuesta. Y de todo ello se debía dejar constancia por escrito. Además, se tenían que atender las cartas que continuamente llegaban de todas las partes del reino y que había que contestar. Y por si fuera poco, estaba el problema del desafortunado Giner de Rabassa. ¿A quien tuvieron que sustituir? Ese pobre hombre no se encontraba en condiciones desde que llegó a Caspe. Ni siquiera podía levantarse de la cama. Finalmente se tomó la decisión de sustituirlo. Y se eligió a Pere Bertran, al que hicieron jurar como nuevo compromisario. ¿Cuáles eran las posiciones previas de los compromisarios? Los 3 representantes aragoneses, los valencianos Bonifaci y Vicent Ferrer y el catalán Bernat de Gualbes, apoyaban a Fernando de Antequera. Los otros 2 catalanes, Pedro Sagarriga y Guillem de Vallseca, estaban a favor del conde de Urgell. ¿Y usted? Yo sustituí al pobre Giner de Rabassa. Argumenté falta de tiempo para tomar una decisión en conciencia. De todas maneras, no existen documentos que acrediten todo esto que usted nos explica. La única cosa que consta es que se emitió el voto por unanimidad. Piense que un voto unánime tiene más fuerza. Y más apoyado por la Iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso no podía ser un voto dividido. Desde mi humilde persona, Fernando de Antequera era la mejor opción. Con todas sus riquezas y todo su poder, era el único que podía garantizar la unidad de un reino como el de Aragón, con 4 reinos históricos y otros en el Mediterráneo, todos con sus características, con sus fueros, con sus derechos y todas sus peculiaridades. Unos territorios muy divididos, muy castigados por las crisis, por las guerras y por la ausencia de un poder central. Además, todos, la gente del pueblo, los nobles, la Iglesia, todos, digo, estábamos hartos de tantas peleas y tantas luchas. Hacía falta una mano fuerte y merecíamos un tiempo de paz. Y así lo entendí yo. ¿Conoció personalmente a Fernando de Antequera?
Oh, sí. Lo conocí en Ayllón, donde estaba la corte de Castilla, sí. Y he de decir que me causó muy buena impresión. Un hombre de unos 40 y poco años, acostumbrado a mandar y que recientemente había conquistado Antequera a los moros. Pero la opción de Fernando de Antequera también era la preferida del Papa Benedicto. Bueno, porque todos es sabido y es bien cierto que al Papa Benedicto le favorecía esta elección. Mi razón principal fue que el Espíritu Santo va a inspirar a mi humilde persona. Y por eso defendí el día de la votación las opciones de Fernando de Antequera con todas mis fuerzas. Señor Montfort, ¿usted estuvo presente en el momento de las votaciones? ¿Yo? Sí, claro. Claro que estuve presente. Estábamos todos. Pero de esto no puedo hablar. Pero usted vio lo que votaba cada uno de ellos. En efecto. Claro que vi lo que votaba cada uno. Por supuesto. Lo vimos todos. Pero de esto no puedo hablar. Es secreto de Dios. ¿Entonces se votó por unanimidad o no? Sí, unanimidad. Claro, unanimidad. Mire, se hizo lo que se tenía que hacer, porque por fin teníamos rey. Por fin teníamos rey. El compromiso de Caspe fue una forma de sucesión pactada, ejemplo para todo Occidente. Su decisión permitió la implantación de una casa noble castellana en Aragón. Quizás no podría haber sido de otra forma. En cualquier caso, los Trastámaras se habían hecho con el poder de los dos reinos más importantes de la península. Y así continuaría hasta acabar el siglo. 60 años después, su nieto Fernando II de Aragón casaría con otra Trastámara, su prima Isabel, reina de Castilla. En Valencia fui muy bien recibido. Y gracias a nuestro Señor se acabaron las peleas ciudadanas. La verdad es que desde entonces voy de un lugar a otro sin parar. Pero, padre Vicente, usted también fue una pieza clave para la solución del cisma. Bueno, después del concilio de Constanza, donde se destituyó a los tres papas, y de la entrevista que Fernando tuvo con el emperador Segismundo, el rey de Aragón decidió dejar de apoyar a nuestro papa Benedicto. Una decisión muy difícil para usted, supongo. Ya lo creo. Porque yo fui el encargado de proclamar en Perpiñán la desobediencia de la corona de Aragón al papa. Aunque yo sé cosas, según las cuales el Papa Benedicto es el verdadero vicario de Cristo. Pero este maldito cisma se tenía que acabar y así fue. No podrán conmigo. Estoy solo, pero no podrán conmigo. Me ha abandonado el emperador Segismundo, el rey de Francia, Castilla, Italia y ahora también Fernando de Aragón. Está bien que me dejen solo, como Jesucristo en el huerto de los olivos. Pero una cosa os digo, si ese Fernando, a quien yo he puesto la corona que lleva sobre su cabeza, y Vicente Ferrer, que ha sido mi confidente, me han traicionado, ninguno de los dos vivirá para contarlo. Ellos han renegado de mí, pero yo veré pasar sus cadáveres. Fuera o no cierta la profecía del Papa, la verdad es que Fernando de Antequera murió en Igualada el 2 de abril de 1416. Tan solo 3 años y 9 meses después de su coronación. Y Vicente Ferrer murió el 5 de abril de 1419, 7 años después de la firma del compromiso. Más allá de los milagros, su dimensión histórica en la Europa medieval le convierte posiblemente en el valenciano más influyente de su tiempo. Con su decidido apoyo a Fernando, Vicente favorece la entrada de la Casa de Trastámara en la corona de Aragón.
lo que posibilitará, años después, una idea latente desde siglos atrás: la unión de los dos grandes reinos de la península ibérica, Aragón y Castilla. La primera piedra para la construcción de la futura unidad de España. Aunque no viva en este mundo, yo siempre seré hijo de Valencia. Que vivan tranquilos, que mi protección no les faltará nunca. Decidle, mis queridos hermanos, que muero bendiciéndoles y dedicándoles mi último suspiro.